Si querés saber todo sobre la voz mixta, quédate hasta el final del video y te voy a decir qué es, cómo se hace, qué no es, los errores más comunes al tratar de hacer voz mixta y algunos secretitos para que puedas lograrla lo más rápido posible. Quédate hasta el final del video. Hola, mi nombre es Abel Asear, cantante y vocal coach, y hoy quería hablarte sobre la voz mixta. Para arrancar, podría comenzar a hablar sobre lo que no es la voz mixta. Muchos piensan que la voz mixta es una extensión de la voz de pecho, es una voz de pecho que llega hasta los tonos de voz de cabeza. Ese es un grave error. Otros piensan que es una mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Y esto es imposible porque la cuerda vibra de diferente manera tanto en pecho como en cabeza. Así que no se pueden mezclar. Pues entonces, ¿qué es la voz mixta? Bien, la voz mixta parte de una voz de cabeza. Una voz de cabeza pura a la cual le vamos agregando cosas para que suene más potente y con más cuerpo que una voz de cabeza normal. Entonces, ¿por qué es tan difícil conseguir esta voz mixta si no es más que una voz de cabeza? Bueno, todo parte porque la voz mixta primero lleva un desarrollo, diría máximo, de una voz de cabeza. Hay que lograr el twang. El twang es una voz a la cual se accede con un muy buen apoyo, una mayor presión subglótica que una voz de cabeza normal, tiene mucho más filo, tenemos que controlar mucho más el pasaje y tenemos que regular mucho el cierre de la cuerda con el aire que le enviamos. Estas variaciones van haciendo que la cuerda vibre mucho más y con mayor amplitud y cambie el sonido de la voz de cabeza por un sonido mucho más amplio. Ahora bien, ¿cuáles son los mayores errores al querer hacer la voz mixta? Y es que la voz mixta al principio no suena bien. ¿Y a qué me refiero? Lo primero que hacemos, y vas a ver en 1000 tutoriales, es el ney, 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 que vamos a sonarlo aquí. Vamos a tratar de encontrar ese famoso twang que hace que suene la voz muchísimo más chillona. Entonces el alumno dice, ¿y cómo voy a hacer para cantar con esto? Esto está mal, esto suena horrible. ¿Cómo voy a cantar yo con esta voz tan filosa, chillona? Entonces el primer error que cometes es abandonar y pensar que tu profesor no sabe nada. Y esto pasa porque muchas veces los profesores no te dicen que hay etapas para la voz mixta. Y como hay etapas, la más bonita de las etapas es la última. Es en donde le das el color a la voz mixta. La primera etapa es 2 puntos. Primero, domina tu aire. No hay persona que haga bien una voz mixta si no domina el aire. La respiración siempre tiene que ser diafragmática o costodiafragmática. ¿Y esto por qué? Porque es fundamental la dirección y el apoyo que vamos a necesitar para poder producir la voz mixta. En segundo, y ahora presta mucha atención a lo que voy a decirte, el pasaje. Lo primero que tenés que hacer para aprender voz mixta es utilizar perfectamente tu pasaje, que pase de pecho a cabeza sin que se quiebre, a voluntad, a diferentes volúmenes y dinámicas. ¿Por qué? Porque va a pasarte lo mismo que en la voz de cabeza, te va a pasar en la voz mixta. Si tu voz de pecho se quiebra pasando a cabeza, va a pasarte lo mismo que en voz mixta. Así que procura tener un pasaje totalmente dominado. Después te voy a decir bien por qué. Quédate hasta el final del video porque después voy a hacer demostraciones de todo esto. Te voy a decir cómo suena una voz de cabeza, cómo suena una voz de falsete, una voz mixta en una primera instancia, una voz mixta en una segunda instancia, ¿ok? Así que no te pierdas
el video. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, compartirlo, darle like, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y si querés recibir clases particulares conmigo, te dejo mis contactos aquí en la descripción del video. Bueno, seguimos. Pam, pam, pam. Ok, una vez que dominaste tu pasaje, viene una segunda etapa, que es encontrar el famoso tuang. Bien, ¿por qué te piden que hagas eso? Para que logres un cierre cordal que aguante la presión de aire que le estás dando desde tu parte diafragmática. Por lo cual, esto indefectiblemente lleva un desarrollo muscular. Esta es una de las etapas en las que muchos se frenan por dos motivos. Primero, porque dicen, este no es el sonido que yo quería, porque yo no quiero cantar con esa voz espantosa. Y no entienden que esa es una primera etapa. Y la segunda razón por la cual no logran es porque este cierre cordal que es necesario para el tuang lleva un desarrollo muscular. O sea, tu voz la tenés que entrenar. Tenés que hacer que tu voz de cabeza aguante muscularmente otra presión que va a ser diferente a la de tu voz de cabeza normal. Entonces es muy probable que tu voz comience, en vez de sonar nay, 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 suene nay, 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 y haya poco cierre cordal y se escuche con aire. Hasta que te enseñan el cierre cordal y le das más aire y y tus cuerdas se abren. Entonces te dice baja el aire, aumenta el cierre, aumenta el aire, se abre la cuerda, aumenta el cierre cordal. Hasta que logras entender el punto exacto milimétrico en el cual tu presión de aire, tu presión subglótica coincide con tu cierre cordal específico para lograr ese tuang, va a pasar un tiempo, ¿ok? Después llega otra etapa, la etapa del maquillado, pero de eso vamos a hablar un ratito más tarde. Todavía me queda hablar de en qué rango se utiliza, a qué volumen se utiliza, por qué lo utilizamos, y eso lo vamos a hablar en el próximo. Bien, yo te prometí maquillado. Este maquillado consta de cambiar este sonido chillón por otro sonido que tiene mucho más cuerpo. Pero eso te lo voy a dar en el próximo video. Y ahora voy a mostrarte lo que te dije al principio del video, de cómo suena cada una de las voces. Primero, tu voz de pecho. Ah. Segundo, tu voz de falsete. Yeah. Voz de cabeza. Voz mixta. Bien, esos son los diferentes sonidos que vas a adquirir con la voz mixta. Ahora te espero en el próximo video en el cual vamos a hablar un poquito más en profundo de en dónde hay que usarlo, cuándo hay que usarlo, cómo, a qué volumen. Ok, te espero en el próximo video. Chau, chau. En esta continuación y segundo video de voz mixta vamos a hablar de cuándo hay que aplicarlo, cómo hay que aplicarlo, a qué volumen hay que aplicarlo y de maquillado de esta primera voz mixta que estábamos hablando sobre ese sonido chillón y filoso con el cual empezamos a entrar en la voz mixta. ¿Ok? Primero habíamos hablado de que vamos a encontrar un sonido agudo, filoso, chillón. ¡Ah! ¡Ah! Habíamos hablado sobre un desarrollo muscular. Ahora, continuamos después de la presentación. Bien, habíamos hablado sobre qué volumen hay que hacerlo, en qué rangos se utiliza. Habíamos hablado del maquillado de esta voz que habíamos encontrado al principio, este tuang, que es voz mixta, pero que no nos gustaba. Entonces, una vez que llegamos a esa etapa, vamos a maquillar. De eso vamos a hablar más al final. Primero vamos a hablar el por qué utilizamos la voz mixta.
La voz mixta se utiliza en aquellos tonos que nos es difícil alcanzar con nuestra voz de pecho. Entonces, ¿se usa en todo el rango de mi voz de cabeza? Porque ya habíamos hablado que esto era una voz de cabeza que íbamos a desarrollar. No, no se utiliza en todo el rango de voz de cabeza. Se utiliza en una porción. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque hay un punto en el cual la cuerda no puede engrosarse más para seguir manteniendo este color grueso de voz mixta. Bien, y es físicamente imposible y sonoramente prácticamente igual que a una voz de cabeza cuando pasamos un cierto rango de voz. Te estaría hablando que una voz mixta aproximadamente, después no quiero en los comentarios, yo puedo hacer voz mixta. La voz mixta son aproximadamente entre 4 o 5 tonos y de ahí en más la voz de cabeza con un poquito de bostezado se asemeja mucho a la voz mixta y ya no podemos agregarle ese belting. Bien, entonces, ¿dónde comienza nuestra voz mixta? Comienza justo arriba de las últimas notitas que tenemos de pecho y en el inicio de nuestra voz de cabeza hasta aproximadamente la mitad de nuestra voz de cabeza, que aproximadamente nuestra voz de cabeza es de una octava y media. Entonces podríamos estar hablando de 4 o 5 tonos. Ahora, ¿por qué utilizamos la voz mixta? Porque es mucho más sano que tratar de estirar la cuerda de pecho hasta las notas a las cuales no accedemos. ¿Por qué? Porque nuestra voz mixta vibra diferente. Imagínate que nuestra voz es como una guitarra con un solo traste. Y en vez de usar los trastes de la guitarra, utilizamos las clavijas para estirar y aflojar nuestras cuerdas vocales y de esa manera encontrar los diferentes tonos de nuestra voz. Imagínate que dejamos la cuerda libre y nosotros cantamos ajustando y aflojando las cuerdas vocales, como si tuviésemos clavijas solamente. Entonces, imagínate que nuestra voz de pecho va subiendo de tono y vamos ajustando las clavijas, hasta que llega un punto de tensión donde empezamos a sufrir, donde empezamos a ajustar y nuestra cuerda vocal empieza a sufrir. Entonces, lo que hacemos es utilizar nuestro traste. ¿Qué es lo que hace ese traste? Cambia la forma en la que vibra nuestra cuerda vocal, haciendo que nuestra cuerda vocal pase de vibrar en la totalidad de su longitud a vibrar en una porción. Entonces eso libera la tensión y aumenta mucho el tono al cual podemos acceder. Por eso es que echamos mano a nuestra voz de cabeza para maquillarla y lograr esta voz mixta. Y se llama mixta, porque eso no lo había dicho antes. ¿Por qué? Porque logramos una voz con el mismo volumen que una voz de pecho, el mismo color que una voz de pecho. No porque hay una mezcla real entre las dos voces. No. Entonces, ahí está el por qué utilizamos nuestra voz mixta en vez de estirar una voz de pecho. Porque es mucho más sano, porque liberamos de tensiones la cuerda vocal y de esa manera evitamos lesión. Ahora hablemos de cómo se usa. Antes que eso quería decirte que si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, compartirlo, darle like, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Es totalmente gratis la suscripción. Y si querés tomar clases particulares conmigo, te dejo mis contactos de mis redes sociales aquí en la descripción del video. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cómo hay que usar nuestra voz mixta. Nuestra voz mixta, a diferencia de lo que muchos piensan, la quieren lograr por la potencia que te da. Y esto es un error grave. No hay que usar la mixta por la potencia que te da, sino por el cuerpo. Le da mucho más cuerpo a tu voz y puedes utilizarlo tanto a volúmenes bajos como a volúmenes altos. El problema de utilizarlo a volúmenes altos es que te produce un desgaste físico, tal cual te produciría un desgaste
como si estuvieses en pecho. Entonces, hiciste todo un trabajo para encontrar tu voz mixta y cometer un error grave como utilizarla a volúmenes excesivos sería un despropósito. Entonces, ¿a qué volúmenes se usa? A volúmenes medios y en algunas ocasiones a volúmenes altos. Se utiliza para poder darle expresión a la voz sin necesidad de tensiones, pero no le agregues tensión a una voz mixta, ¿ok? ¿Por qué? Muchos encuentran la voz mixta, encuentran esta potencia, le agarran el gustito y empiezan a exigir la voz mixta y más potencia y más potencia. Cuando esta potencia se desperdicia totalmente, cuando estás en un escenario y el sonidista hace esto, te baja el volumen. Y créeme cuando te digo que cantar 5-10 decibeles menos te va a producir exactamente el mismo sonido que cantar fuerte, ¿ok? Ya hemos hablado de el cómo hay que usarlo, el por qué hay que usarlo. Y ahora te voy a hablar sobre lo que te había dicho al principio de por qué esta voz hay que maquillarla. El primer twang que habíamos encontrado es muy chillón. Es acá arriba. Uno de los secretos está en el uso de nuestra laringe. Nuestra laringe es nuestro ecualizador natural. Y esta voz que encontramos chillona, filosa, puede convertirse en una voz mucho más ancha, con mucho más cuerpo, lo cual te va a permitir sonar al fin con esa voz mixta que todos anhelamos. Ahora me estarás preguntando, ¿cómo consigo esta voz mixta? Bueno, en este próximo video, ese que viene ya nomás, te explico cómo lograr esta voz mixta, qué ejercicios para desarrollar más rápidamente la voz mixta. En este video vamos a hablar de cómo conseguir más rápidamente la voz mixta. No es milagroso porque lleva mucho trabajo, pero quédate hasta el final del video, que este video es muy jugoso. Hola, mi nombre es Abel Aciar, cantante y vocal coach, y en este video te voy a hablar sobre cómo encontrar de manera más rápida la voz mixta. Ok, habíamos hablado de cómo, de cuándo utilizarla, cuál es la mejor manera, a qué volúmenes, cómo era el desarrollo de tu voz mixta. Ok, en el proceso de encuentro de la voz mixta, primero hay que desarrollar el pasaje. Los mejores ejercicios de pasaje son aquellos que se encuentran justo en las últimas notas de pecho y en las primeras notas de cabeza. Es esa zona en la cual podés hacer las mismas notas tanto en pecho como en cabeza. Por ejemplo, en mi caso va desde un Do 4 hasta un Sol 4, ¿sí? Ok, entonces, ¿en qué consiste esta zona de pasaje? En que tenés que dominar esa zona y poder a voluntad hacerlas en pecho y en cabeza, muy bien controladas. Para esto te dejo en este videito cómo mejorar tu pasaje. Una vez que hayas dominado tu pasaje, vamos al dominio de tu voz de cabeza. Para encontrar tu voz de cabeza, lo fundamental es encontrar un buen cierre cordal. Cierre cordal es la palabra clave de tu voz de cabeza. ¿Por qué? Porque muchos confunden el falsete con la voz de cabeza y hay una gran diferencia que te va a permitir acceder a la voz mixta, que es el cierre de la cuerda. La voz de falsete tiene mucha pérdida de aire y esta pérdida de aire se debe al poco cierre cordal que hay en ese modo vocal. En la voz
de cabeza hay un mejor cierre cordal, pero hay poquita presión subglótica, hay poquito sonido. Y este sonido se escucha así. En falsete. Te voy a dejar aquí un enlace a un video en el que vamos a hablar sobre el vocal fry, que es uno de los ejercicios que más te ayuda para el cierre cordal. Pero no te vayas de aquí porque todavía queda lo más jugoso de este video. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte, compartirlo, dale like, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Y si te interesa tener clases particulares conmigo, te dejo en la descripción del video el contacto de mis redes sociales. Ok, entonces, ejercicio por excelencia para encontrar tu voz mixta es el famoso ney, ney, ney. Entonces vas a comenzar no tan abajo en pecho, vas a comenzar en tu zona de pasaje. Quiero que hagas un sonido muy chillón, como la risa de una bruja. ¿Bien? Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Este famoso ney lo que va a hacer es aumentar muchísimo tu cierre cordal, ¿ok? Para lograr este cierre cordal es necesario que tengas una buena musculatura en tu voz de cabeza. Entonces, para lograr esta musculatura hay ejercicios de semioclusión, por ejemplo el del pez globo, que lo que va a hacer es fortalecer tu cuerda para que aguante mayor presión subglótica, ¿ok? Manteniendo el cierre cordal, porque no sirve nada aguantar un montón de presión y no tener un buen cierre cordal, lo cual te va a producir un mal sonido. Entonces, otro de los ejercicios es la de la lapicera. Te pones una lapicera y haces lo mismo. Eso te va a ayudar mucho. Procura que no exista quiebre, ¿ok? Que no exista quiebre en la cuerda vocal. El quiebre en la cuerda vocal es cuando tu voz de pecho salta a un tono de cabeza y en el medio quedan un montón de notitas sin aparecer. ¿Qué es este quiebre? Bien, eso es un quiebre, ¿sí? Que no exista un quiebre. Por eso es importante los trabajos de pasallo. Una vez que hayas logrado este ney, 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 llegamos a la última y más bonita etapa de la voz mixta, que es el maquillado. Y esto te lo voy a decir ahora. Nosotros tenemos un ecualizador natural que es nuestra laringe. Nuestra laringe tiene la capacidad de mover la resonancia de tu cuerda vocal. Podés sonar así, o podés sonar así, dependiendo de la altura de la laringe. Recordá, tu profesor de canto tiene que explicarte mostrando las cosas, ¿ok? Cómo cambia el sonido depende de la altura de la laringe en la que se encuentra. Cómo cambia el sonido dependiendo de tu cierre cordal. Cómo cambia el sonido dependiendo del volumen al que trabajes, ¿ok? Todo te lo tiene que explicar y exigir que te explique. Ok, teníamos este sonido. Ney, 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 ney. ¿Cómo voy a cantar con este sonido si es tan feo? Es llevar este sonido acá abajo. ¡Ah! ¿Y por qué no suena como Mickey Mouse? Mickey Mouse es un sonido de falsete con una laringe baja y a tonos bajos. Por eso se escucha así. La voz mixta se escucha mucho más brillante, mucho más potente y con mucho más cuerpo que una voz de Mickey Mouse. Se escucha yeah, que es el típico sonido Michael Jackson, Luis Miguel, Cristian Castro que todos anhelan. Tenemos este sonido. Yeah, ney, 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 ney.
que suena por aquí por nariz. que es una resonancia nasofaríngea, Ney, ney, ney. y lo llevamos a una resonancia orofaríngea, y esa es la bonita. De esa manera maquillamos nuestra voz mixta tuang nasofaríngea, llevándola a una voz mixta orofaríngea. Ahora bien, si esto se ve tan fácil, ¿por qué muchos no lo logran? Porque generalmente, una vez que llegamos a la etapa del nasofaríngeo, cuando intentamos bajar la laringe, nuestra cuerda vocal pierde cierre cordal. Es otro trabajo que hay que hacer para poder mantener el cierre cordal con una laringe baja. Entonces, ahí es donde empieza otra vez el trabajo de entrenamiento cordal, que hace que tu potencia y altura de nota que sentíamos aquí arriba pueda bajar. Bien, pueda sonar más acá y no tan aquí. ¿Qué ejercicios son los mejores para esto? Son los ejercicios combinados de bostezado, que te voy a dejar aquí el enlace para que veas el video, y ejercicios de cierre cordal, que te voy a dejar el enlace en la descripción del video, y de vocal fry, que también te lo voy a dejar en la descripción del video. Ok, espero que este video les haya aclarado dudas. No olviden que pueden contactarse conmigo a través de mis redes sociales, que te las dejo también en la descripción del video, y no olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si querés que trate algún tema en particular, puedes dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.